Cuando entré por la puerta trasera de la corte, siguiendo a mi hijo con sus muletas, el juez se congeló en medio de su frase. Sus ojos se abrieron de par en par, como si hubiera visto un fantasma. «Dios mío, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí?» El silencio se apoderó de la sala mientras mi nuera y su arrogante familia intercambiaban miradas de pánico. Puse mi gastado maletín de cuero sobre la mesa de defensa con un golpe seco. Ese sonido resonó como una declaración de guerra. Pero antes de seguir, confirma si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. 3 meses antes, jamás hubiera imaginado volver a un juzgado. Mi vida se había transformado en una rutina tranquila. Cocinar para mi hijo Miguel y mi nieta Sofía. Cuidar de nuestro pequeño jardín y ocasionalmente ayudar con la contabilidad de algunos negocios del barrio. Siempre fui solo Doña Elena para todos en el vecindario. La madre dedicada que había criado sola a un hijo ejemplar, que logró construir su propia casa en las afueras de la Ciudad de México después de años de arduo trabajo como ingeniero civil. Todo cambió una tarde de jueves. El teléfono sonó mientras preparaba la cena. El capataz de la obra donde Miguel trabajaba estaba del otro lado, con la voz ahogada. «Doña Elena, ocurrió un accidente. Miguel se cayó de un andamio. Está en el hospital. Venga rápido». El mundo se vino abajo. Lo dejé todo y corrí al hospital, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Cuando llegué, encontré a Miguel acostado en una cama, consciente, pero con los ojos vacíos. El médico me explicó la situación con una frialdad que me dio escalofríos. Miguel nunca volvería a caminar normalmente. Sus piernas habían sufrido daños graves. En el mejor de los casos, lograría moverse con muletas por el resto de su vida. Carla, mi nuera, estaba a su lado. Al principio, parecía estar lidiando bien con la situación. Abrazaba a Miguel, acariciaba su cabello y prometía que todo estaría bien. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, vi su comportamiento cambiar gradualmente. Las visitas al hospital se hicieron más cortas y espaciadas. Las llamadas telefónicas disminuyeron. Cuando Miguel finalmente regresó a casa, ella no estaba allí para recibirlo. Llegué con él en el taxi. Tuve que cargarlo sola hasta el cuarto que improvisé en la planta baja. Todo para ahorrarle la humillación de no poder subir las escaleras de la propia casa que construyó con tanto orgullo. «Mamá, ¿dónde está Carla?», fue su primera pregunta al entrar en casa. Llamó diciendo que necesitaba resolver algunas cosas, pero pronto estará aquí. Mentí, porque no tenía el valor de decirle que no contestaba mis llamadas desde hacía 2 días. Carla apareció tarde en la noche. Entró sin hacer ruido, pero yo estaba despierta en el sillón junto a la cama de Miguel. Cuando me vio, su mirada fue de pura irritación. «Pensé que ya te habrías ido a tu casa», dijo ella con frialdad. «Esta también es mi casa ahora. Miguel necesita cuidados constantes», respondí con calma, aunque por dentro mi sangre hervía. Los días que siguieron fueron una tortura. Carla no se esforzaba por ocultar su desprecio por la nueva condición de Miguel. Salía frecuentemente. Volvía tarde oliendo a perfume caro que yo sabía que mi hijo no había comprado. Sofía, mi nieta de apenas 7 años, notaba la tensión y se refugiaba cada vez más en mí, como si sintiera que su pequeño mundo se estaba desmoronando. Una tarde, mientras Miguel dormía, escuché a Carla hablando por teléfono en la cocina. Su voz era baja, pero yo podía escuchar perfectamente. «Sí, ya hablé con el abogado. El divorcio no será un problema. Él está prácticamente inválido ahora. Sí, la casa es lo más importante. Conseguiremos al menos la mitad, tal vez más. No, la suegra no sabe nada». Mi corazón se heló. La casa que Miguel construyó ladrillo a ladrillo, ahorrando cada centavo de su sueldo por años, estaba en riesgo.
el lugar donde le prometí que nunca seríamos desalojados, donde finalmente sintió la seguridad que no tuvimos durante toda su infancia, cuando vivíamos de renta en renta después de que su padre nos abandonó. Contuve mi rabia y decidí observar más. En los días siguientes, noté a Carla tomando fotos de muebles, documentos, haciendo anotaciones sobre todo en la casa, como si estuviera preparando un inventario. Hablaba frecuentemente con alguien por teléfono, siempre saliendo al patio para que no la escucháramos. Entonces, una mañana de domingo, lanzó la bomba durante el desayuno. «Miguel, necesitamos hablar», dijo ella, poniendo un folder sobre la mesa. «Esto ya no está funcionando. Quiero el divorcio». Miguel dejó caer la taza que sostenía. Sus ojos, ya tristes por meses, se llenaron de una desesperación que me partió el alma. «Carla, ¿por qué? Sé que estoy diferente, pero sigo siendo el mismo hombre. Aún puedo ser un buen esposo, un buen padre». Su voz se quebró. «No es eso», ella cortó fríamente. «Ya no siento lo mismo desde hace mucho tiempo. El accidente solo aceleró lo inevitable». Luego, mirándome directamente con una sonrisa cínica, añadió: «Y claro, según mi abogado, la casa tendrá que ser vendida. Es un bien adquirido durante el matrimonio. Tengo derecho a la mitad». El rostro de Miguel palideció aún más. La casa era todo para él, su mayor orgullo, la prueba concreta de que había cumplido la promesa hecha a mí cuando aún era adolescente. «Un día, mamá, tendremos una casa que nadie podrá quitarnos». Esa noche, después de que Sofía durmió, encontré a Miguel llorando silenciosamente en el balcón, agarrado a sus muletas como si fueran lo único que lo mantenía en pie. «Mamá», susurró, «¿qué voy a hacer? Esta casa es todo lo que tengo para dejarle a Sofía». Me senté a su lado y sostuve su mano. Por un momento, volví en el tiempo y vi a mi niño de 10 años, llorando después de que su padre nos abandonó. La misma expresión desamparada, el mismo temblor en los labios. «Miguel, esta casa fue comprada antes de tu matrimonio», dije firmemente. «Tengo los documentos que lo prueban. Carla no tiene derecho a ella». Él me miró sorprendido. «¿Estás segura, mamá?» «Absolutamente. Y más aún». Dudé, pero sabía que era hora de revelar algo que mantuve oculto de él por décadas. «Yo sé cómo luchar por esto en el tribunal». A la mañana siguiente, Carla apareció con un hombre de traje caro y maletín de cuero. Lo presentó como el doctor Renato, su abogado. Se sentaron en la sala con la arrogancia de quien ya tenía la victoria garantizada. El abogado esparció papeles sobre la mesa y comenzó a explicar cómo sería el proceso de divorcio, cómo la casa sería evaluada y vendida, cómo Sofía quedaría bajo custodia primaria de Carla, considerando la condición actual del padre. Miguel se hundía cada vez más en el sillón, sus manos temblando sobre las muletas. Antes de que yo pudiera decir algo, Sofía entró en la sala. Había escuchado todo detrás de la puerta. «No quiero irme con mami. Quiero quedarme con papi y la abuela», gritó ella, corriendo a los brazos de Miguel. El rostro de Carla se contorsionó de rabia. «Sofía, no seas ridícula. Tu padre ya no puede cuidarte. Míralo. Apenas puede cuidarse a sí mismo». Esas palabras fueron como una puñalada en el corazón de Miguel. Sus ojos se llenaron de lágrimas y abrazó a Sofía como si fuera la última vez. Fue en ese momento que algo dentro de mí despertó. Algo que yo había enterrado hacía más de 30 años. Me levanté, caminé hasta mi cuarto y volví con una caja de madera antigua. Dentro de ella, un broche dorado en forma de balanza, aún brillante a pesar de los años. «Doctor Renato», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, «creo que usted está cometiendo un grave error. Esta casa fue adquirida por mi hijo antes del matrimonio. Tengo todos los documentos que lo comprueban». El abogado sonrió con desdén. «Señora, con todo respeto, la jurisprudencia actual considera bienes adquiridos incluso poco antes del matrimonio como parte del patrimonio común.
principalmente si fueron usados como residencia familiar. Eso no es cierto, rebatí con firmeza. El artículo 1659 del Código Civil es bien claro al respecto. Su sonrisa vaciló. ¿Usted entiende de derecho? Puse el broche sobre la mesa. El símbolo de la barra de abogados brilló bajo la luz de la mañana. Más de lo que se imagina. El clima en la sala cambió instantáneamente. El doctor Renato tomó el broche, lo examinó por algunos segundos y luego me miró con una expresión diferente. Ya no había desdén, sino cautela. ¿Esto es suyo?, preguntó él. Fue mío por 20 años, antes de jubilarme. Carla rió nerviosamente. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de farol? ¿Usted es solo una ama de casa que hace pasteles para vender el fin de semana? Miguel me miraba con los ojos desorbitados, como si estuviera viendo a una extraña frente a él. Mamá, ¿de qué está hablando? Tomé el broche de vuelta y lo puse en mi bolsillo. Antes de que nacieras, Miguel, yo era abogada, una de las mejores de la Ciudad de México, especializada en derecho familiar. Me llamaban el Águila de la Justicia, porque nunca perdía un caso. El silencio se apoderó de la sala. Por primera vez vi un destello de miedo en los ojos de Carla. «Esto es ridículo», ella intentó desdeñar, pero su voz falló. «Si usted fuera realmente abogada, ¿por qué abandonaría todo para ser una simple ama de casa?» «Porque elegí a mi hijo», respondí simplemente. «Cuando Miguel nació y su padre nos abandonó, decidí que mi carrera ya no sería más importante que criarlo adecuadamente. Pedí licencia de la barra y me dediqué a él a tiempo completo». Miguel estaba atónito. «¿Por qué nunca me lo contaste?» «Nunca hubo necesidad», respondí con una sonrisa triste. «Quería que me vieras solo como tu madre, no como la abogada que un día fui». Me giré hacia el doctor Renato, que ahora hojeaba nerviosamente sus documentos. «Ahora, doctor, creo que necesitamos revisar todos esos papeles. Y sugiero que comencemos por los documentos de la casa, que tengo guardados y que prueban inequívocamente que fue adquirida por Miguel 2 años antes del matrimonio». Las semanas que siguieron fueron intensas. Carla, al ver que su plan inicial se había desmoronado, cambió de estrategia. Ahora luchaba por la custodia exclusiva de Sofía, alegando que Miguel, en su condición, no podía cuidar adecuadamente de su hija. Para nuestra sorpresa, consiguió un informe médico cuestionable, afirmando que Miguel sufría de depresión severa que comprometía su capacidad de cuidado parental. El médico que firmó el documento era primo del nuevo novio de Carla, como descubrimos después. Mientras tanto, yo trabajaba incansablemente para preparar nuestra defensa. Desenterré mis viejos libros de derecho, me actualicé sobre las nuevas leyes y jurisprudencias. Pasé noches en vela revisando cada detalle del proceso. La sensación de estar nuevamente inmersa en el mundo jurídico era extrañamente reconfortante, como encontrar a un viejo amigo. Miguel me observaba con creciente admiración. Por las noches, mientras revisábamos documentos, él frecuentemente se detenía y simplemente me miraba con una sonrisa en los labios. «¿Qué pasa?», pregunté en una de esas noches. «Estoy tratando de imaginarte en los tribunales, enfrentando a jueces y abogados», respondió él. Debió ser increíble. Sonreí, sintiendo una punzada de nostalgia. Fue una parte importante de mi vida, pero nada comparado con criarte. ¿Por qué nunca regresaste? Después de que crecí, pudiste haber retomado tu carrera. Suspiré, mirando la pila de documentos frente a nosotras. Algunas puertas, cuando se cierran, son muy difíciles de reabrir. No le conté toda la verdad. No mencioné el último caso que defendí, el escándalo que involucró a un juez corrupto, las amenazas que recibí, la decisión de desaparecer de la vida pública para proteger a mi hijo. Algunas heridas son demasiado profundas para ser expuestas, incluso después de tantos años. Cada día la audiencia se acercaba. Carla intensificó su campaña contra Miguel. Comenzó a llevarse a Sofía lejos los fines de semana,
volviendo con la niña cargada de regalos caros y la cabeza llena de promesas de una vida lujosa si se quedaba con su madre. ¿Sabías que si te vienes a vivir conmigo, tendrás tu propia habitación con televisión? Escuché a Carla decirle a Sofía una tarde en que trajo a la niña de vuelta. Y podemos tener un perrito, el que siempre quisiste. Sofía, a sus 7 años, estaba confundida con toda la situación. Una noche, la encontré llorando en su cuarto. Me senté a su lado en la cama. «¿Qué pasa, mi amor?», pregunté, secando sus lágrimas. «Abuela, mami dijo que papi ya no puede cuidarme porque está enfermo de las piernas. ¿Es eso cierto?». Mi corazón se encogió. «Claro que no, cariño. Tu padre te ama más que a nada en el mundo. Sus piernas están lastimadas, pero su corazón y su cerebro están perfectamente sanos. Y es con ellos que él te cuida, ¿entiendes?». Sofía asintió, pero aún parecía preocupada. «Pero mami dijo que si le digo al juez que quiero quedarme con papi, todos vamos a ser pobres y a perder la casa». Aquello fue como un golpe en el estómago. Carla estaba manipulando a su propia hija, preparándola para mentir en el tribunal. Abracé a Sofía con fuerza, luchando contra la rabia que crecía dentro de mí. «Sofía, escucha bien. Solo tienes que decir la verdad, siempre la verdad. Y la verdad es lo que está en tu corazón. Nadie va a quitarnos esta casa, te lo prometo». En la víspera de la audiencia recibí una llamada inesperada. Era Marcia, una antigua secretaria de la oficina donde yo trabajaba. De alguna forma, ella había descubierto que yo volvería a un juzgado después de tantos años. «Elena, no vas a creer quién será el juez de tu caso», dijo ella con la voz llena de emoción. «Alberto Méndez». El nombre cayó como una bomba. Alberto había sido mi colega en la universidad, luego un joven abogado al que frecuentemente enfrenté en casos difíciles. Nuestra rivalidad era legendaria en los círculos legales de la Ciudad de México, y ahora él sería el juez que decidiría el destino de mi hijo y nieta. «¿Aún se acuerda de mí?», pregunté, sorprendida. Marcia se rió del otro lado de la línea. «Elena, nadie olvida al águila de la justicia, especialmente no a alguien que perdió contra ti tantas veces como Alberto». Esa noche no pude dormir. Me quedé en el balcón, observando las estrellas y pensando en cómo el destino da vueltas curiosas. 30 años atrás yo enfrentaba a Alberto en tribunales abarrotados, luchando por clientes ricos y poderosos. Ahora enfrentaría nuevamente un tribunal, pero luchando por el bien más preciado que tenía, mi familia. A la mañana siguiente, ayudé a Miguel a vestirse con su mejor traje. A pesar de las circunstancias, estaba elegante, la barba bien rasurada, el cabello peinado. Sofía estaba hermosa en su vestido azul, el cabello recogido con cintas que combinaban. «Estoy nervioso, mamá», confesó Miguel mientras ajustaba las muletas. «Yo también», admití, «pero estaremos bien. Confía en mí». Llegamos al juzgado 1 hora antes de la hora marcada. Mientras subíamos las escaleras lentamente a causa de las muletas de Miguel, divisé a Carla llegando en un auto lujoso que ciertamente no era suyo. A su lado, un hombre alto y elegante que nunca habíamos visto antes. Ella sonrió al vernos, una sonrisa fría y calculadora. «Míralos», la escuché decirle al hombre, lo suficientemente alto para que escucháramos. «Patéticos». Miguel bajó la mirada, herido. Apreté su brazo en apoyo y seguí adelante, con la cabeza erguida, guiando a mi hijo y a mi nieta dentro del tribunal donde se libraría nuestra batalla. Cuando entramos en la sala de audiencias, ya había algunas personas esperando. Carla y su abogado ya estaban allí, así como el hombre elegante que ahora descubrí ser Gustavo, su nuevo novio. Nos sentamos en el lado opuesto, yo entre Miguel y Sofía, sosteniendo las manos de los dos. Y entonces, a las 10 en punto, la puerta lateral se abrió y el juez entró. Alberto Méndez estaba más viejo, el cabello gris en las sienes, algunas arrugas marcando su rostro, pero aún tenía el mismo porte altivo que yo recordaba. Se sentó,
ajustó sus anteojos y comenzó a hojear los documentos del caso. Cuando levantó los ojos para examinar a las partes presentes, su mirada pasó por Carla, por su abogado, y finalmente se posó en nosotras. Fue entonces que me vio. Sus ojos se abrieron de par en par. Dejó caer la pluma que sostenía. Por un momento pensé que iba a tener un ataque. «Dios mío», murmuró, tan bajo que casi no lo escuché. «¿Eres tú, Helena? ¿Qué estás haciendo aquí?» El silencio se apoderó de la sala. Todas las miradas se volvieron hacia mí, incluso la de Miguel, que parecía tan sorprendido como los demás por la reacción del juez. Me levanté con calma, me arreglé el blazer y respondí con una voz firme que no usaba desde hacía décadas. «Estoy aquí para defender a mi hijo, señor juez». El tribunal entero parecía haberse congelado. El juez Alberto Méndez me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Por un momento, todos los años que pasaron desde que abandoné la abogacía desaparecieron, y éramos nuevamente los jóvenes abogados que cruzaban espadas en batallas jurídicas épicas. «Solicito un receso de 10 minutos», anunció Alberto, golpeando el martillo antes de que alguien pudiera protestar. Se levantó rápidamente y salió por una puerta lateral aún visiblemente afectado. El murmullo se apoderó de la sala inmediatamente. Vi a Carla inclinarse hacia el doctor. Renato, susurrando frenéticamente. El abogado parecía preocupado, consultando su tableta con urgencia. Miguel se giró hacia mí. «Mamá, ¿qué acaba de pasar? ¿Conoces al juez?» «Fuimos colegas hace mucho tiempo», respondí, tratando de sonar tranquila, aunque mi corazón estaba acelerado. «Competíamos mucho en el tribunal. Y por lo visto lo impresionabas», comentó Miguel, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios por primera vez en días. Sofía tiró de mi manga. «Abuela, ¿por qué el juez se sorprendió tanto al verte?» Me agaché para quedar a su altura, porque, cariño, a veces las personas se sorprenden cuando ven a alguien del pasado. Antes de que Sofía pudiera hacer más preguntas, la puerta lateral se abrió nuevamente y Alberto regresó. Su rostro estaba más compuesto, pero sus ojos aún revelaban asombro cuando se posaban sobre mí. Se sentó, carraspeó y retomó la audiencia. Continuando. «Proceso de divorcio y custodia entre Carla Almeida y Miguel Santos», anunció, su voz ahora firme. «Veo que el demandado está siendo representado por...» Dudó por un momento. «Helena Santos». El doctor Renato se levantó inmediatamente. «Señor juez, necesitamos cuestionar la representación legal en este caso. La señora Helena Santos no posee registro activo en la barra de abogados desde hace décadas. No puede actuar como abogada». Alberto me miró, esperando mi respuesta. Me levanté con calma. «Señor juez, estoy aquí como asistente de defensa de mi hijo, no como abogada constituida. El Código de Procedimientos Civiles permite que parientes acompañen y auxilien en casos como este». Alberto asintió. «El pedido es procedente. La señora Helena puede permanecer al lado de su hijo para auxiliarlo en su defensa personal». El doctor Renato parecía frustrado, pero se sentó de nuevo. Carla me lanzó una mirada de puro odio. La audiencia prosiguió con el abogado de Carla presentando sus alegaciones. Según él, Miguel estaba incapacitado no solo físicamente, sino emocionalmente para cuidar de Sofía. Presentó el mencionado informe médico cuestionable y testimonios de testigos que afirmaban haber visto a Miguel en estado de profunda depresión, descuidando su propia salud y bienestar. Además, continuó el doctor, «Renato, la casa, aunque adquirida antes del matrimonio, fue sustancialmente modificada y valorizada durante la unión, con inversiones conjuntas de la pareja. Por lo tanto, se configura como bien común a ser compartido». Mientras él hablaba, yo tomaba notas meticulosamente. Cada mentira, cada distorsión, cada manipulación de los hechos era registrada para ser desmentida después. Miguel asistía a todo en silencio, su rostro una máscara de dolor contenido.
Cuando llegó nuestro turno, me levanté con una energía que no sentía desde hacía años. Señor juez, comencé, el caso ante su señoría no es solo un divorcio común, sino un intento calculado de destruir la dignidad de un hombre bueno y honesto, cuya única falla fue sufrir un accidente de trabajo. Vi a Alberto levantar ligeramente las cejas. Él siempre apreciaba cuando yo iba directo al grano. En primer lugar, sobre la casa, continué, entregando al oficial de justicia un folder con documentos. Estos son los registros de compra, fechados 2 años antes del matrimonio. Además, todos los comprobantes de pago del financiamiento, hechos exclusivamente con el sueldo de Miguel Santos. El juez examinó los documentos con atención mientras yo continuaba. En cuanto a la alegación de inversiones conjuntas, no hay un solo comprobante de que la señora Carla haya contribuido financieramente a mejoras o modificaciones en la propiedad. Al contrario, tenemos aquí, entregué otro folder, todos los recibos de materiales y mano de obra, nuevamente pagados exclusivamente por Miguel Santos. El doctor Renato interrumpió. Señor juez, el trabajo doméstico de la esposa también debe ser considerado como contribución. Estoy plenamente de acuerdo, respondí antes de que el juez pudiera hablar. El trabajo doméstico debe ser valorado. Sin embargo, tenemos testimonios de 2 empleadas domésticas que trabajaron en la residencia de la pareja durante todo el periodo del matrimonio, pagadas íntegramente por el señor Miguel Santos. La contribución doméstica de la señora Carla fue, como mínimo, limitada. Vi a Carla apretar los puños con rabia. Su rostro estaba rojo. Sobre la custodia, proseguí, el informe médico presentado por la parte contraria fue emitido por un profesional que tiene parentesco de primer grado con el actual compañero de la señora Carla. Solicito que sea desconsiderado por flagrante conflicto de interés y que sea determinada nueva evaluación por perito judicial independiente. Alberto asintió, tomando notas. Parecía impresionado, y eso me dio más confianza para continuar. Además, la defensa quisiera solicitar la audiencia de la menor Sofía Santos, que está presente hoy, para que ella pueda expresar su opinión sobre con quién desea residir conforme prevé el estatuto del menor. El doctor Renato se levantó nuevamente, agitado. Señor juez, la niña tiene solo 7 años. No tiene discernimiento para tomar tal decisión y ciertamente fue influenciada por la abuela. Alberto reflexionó por un momento. El pedido es procedente. Escucharé a la menor en mi despacho, sin la presencia de los padres o abogados. Carla palideció. Sabía que su plan de manipular a Sofía para que mintiera en el tribunal se había desmoronado. Con Alberto hablando directamente con Sofía, sin su influencia, la verdad saldría a la luz. Alberto llamó a Sofía a su despacho. La niña me miró, asustada. «Adelante, cariño», le susurré. «Recuerda lo que hablamos. Solo di la verdad». Sofía asintió solemnemente y siguió al juez fuera de la sala. Los 15 minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Miguel apretaba mi mano con fuerza, su rostro tenso de preocupación. Del otro lado de la sala, Carla no paraba de cuchichear con su abogado y lanzarnos miradas furiosas. Cuando finalmente la puerta se abrió y Sofía regresó con el juez, la expresión de Alberto era seria, pero había un brillo en sus ojos que reconocí bien. Era el brillo que siempre tenía cuando estaba a punto de hacer justicia. Tras escuchar a la menor, anunció, y analizar cuidadosamente las pruebas presentadas por ambas partes, determino que la guarda provisional de Sofía Santos queda con el padre, señor Miguel Santos, con visitas supervisadas para la madre, señora Carla Almeida, hasta la conclusión de una evaluación psicológica completa de la familia. El rostro de Carla se contorsionó de furia. «¡Esto es un absurdo!», gritó, levantándose bruscamente. «Usted los está favoreciendo porque conoce a esta vieja. Señora Almeida». Alberto golpeó el martillo con fuerza. «Otro comentario como ese y será retirada del tribunal por desacato. Y en cuanto a la casa, determino que permanezca como bien exclusivo del señor Miguel Santos,
conforme a la documentación presentada. Miguel dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo que pareció venir de su alma. Sofía corrió a abrazarlo, una inmensa sonrisa iluminando su carita que hacía semanas parecía tan triste. Mientras Alberto cerraba la sesión y marcaba la próxima audiencia, me di cuenta de que Carla y su abogado ya se preparaban para salir, derrotados. Antes de que pasaran por la puerta, sin embargo, Carla se giró y nos lanzó una última mirada. «Esto no ha terminado», dijo entre dientes. «Ustedes no saben con quién se están metiendo». Esa amenaza flotó en el aire como una nube oscura. Mientras abrazaba a Miguel y Sofía, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Carla tenía razón en una cosa. Aquello estaba lejos de terminar. Cuando salimos del juzgado, había reporteros esperando. De alguna manera, la noticia de que la legendaria Águila de la Justicia había regresado se había esparcido. Micrófonos fueron empujados en mi dirección, flashes disparados. Protegí a Miguel y Sofía lo mejor que pude, abriéndome paso entre la multitud. «Doña Elena, ¿es verdad que usted regresó a la abogacía después de 30 años? ¿Cómo se siente al enfrentar al juez Méndez nuevamente? ¿Por qué abandonó la carrera en el apogeo del éxito?» Ignoré todas las preguntas, enfocada solo en llevar a mi familia a casa a salvo. Pero cuando finalmente llegamos al auto, una última pregunta me golpeó como una flecha. «Doña Elena, ¿usted cree que el caso Monteiro puede finalmente ser reabierto después de todos estos años?» Me detuve de repente. Mi sangre se heló en las venas. El caso Monteiro. El caso que me forzó a abandonarlo todo. El caso que me hizo temer por la vida de mi hijo. El caso que pensé que estaba enterrado hacía 3 décadas. De alguna manera, el pasado que tanto intenté dejar atrás me había encontrado nuevamente. La mención al caso Monteiro me persiguió el resto del día. Mientras preparaba la cena para Miguel y Sofía, intentaba disimular mi inquietud, pero mis pensamientos estaban 30 años en el pasado. Carlos Monteiro había sido uno de los hombres más poderosos de la Ciudad de México en la década de los 90. Empresario, dueño de constructoras, desarrolladoras y, secretamente, de un imperio de lavado de dinero que se extendía por todo el país. Parecía intocable, protegido por políticos corruptos y jueces comprados, hasta que una joven abogada ambiciosa se cruzó en su camino. Yo. Fue el mayor caso de mi carrera. Representaba a la esposa de Monteiro en su divorcio, una mujer asustada que finalmente había tenido el valor de dejarlo después de años de abuso. Durante la investigación patrimonial, descubrí documentos que incriminaban a Monteiro en una red de corrupción que involucraba a jueces, fiscales y empresarios. Hice lo que creía correcto. Anexé todo al proceso y denuncié a la fiscalía. Lo que siguió fue una pesadilla. Monteiro usó todo su poder para destruirme. Sobornó al juez del caso, quien desconsideró todas las pruebas. Fui acusada de falsificación de documentos, difamación, y casi pierdo mi licencia para ejercer. Pero lo peor fueron las amenazas, notas anónimas describiendo la rutina de Miguel, entonces con solo 5 años, en la escuela. Fotografías nuestras tomadas sin nuestro conocimiento. Un mensaje claro: retrocede o sufre las consecuencias. Una noche, al llegar a casa, encontré la puerta forzada y, en el cuarto de Miguel, un oso de peluche con la cabeza decapitada. Fue cuando decidí que ningún caso valía la vida de mi hijo. Renuncié al proceso, pedí licencia de la barra de abogados y desaparecimos. Cambiamos de barrio, cambié mi apellido de vuelta al de soltera y me convertí solo en Doña Elena, la madre dedicada que hacía pasteles para complementar los ingresos. Monteiro murió hace 10 años. Pero su influencia y su red de corrupción ciertamente sobrevivieron a él. Y ahora, por algún motivo, ese fantasma había resurgido. «Mamá, ¿estás bien?» La voz de Miguel me trajo de vuelta al presente. Él me observaba desde la puerta de la cocina, apoyado en sus muletas. «Sí, hijo, solo estoy cansada». Forcé una sonrisa.
Fue increíble hoy, ¿sabes? Miguel se acercó, sus ojos brillando de admiración. Cuando el juez te vio, parecía que estaba viendo una leyenda viva. Sonreí, esta vez genuinamente. Alberto y yo tuvimos muchas batallas en el pasado. Él era brillante, pero muchas veces estaba del lado equivocado de la justicia. Y ahora él es juez. Miguel negó con la cabeza, incrédulo. El mundo da muchas vueltas. Sí, las da. Suspiré, pensando en cómo esas vueltas a veces nos llevan de vuelta a lugares que preferiríamos evitar. Después de la cena, cuando Sofía ya estaba durmiendo, fui a mi cuarto y abrí la caja donde guardaba los pocos recuerdos de mi vida anterior. En el fondo, escondido bajo papeles amarillentos, estaba una memoria USB que no tocaba desde hacía décadas. La única copia de las pruebas contra Monteiro y su red que yo había mantenido, por seguridad. Conecté la memoria a mi portátil antiguo y, para mi sorpresa, los archivos aún estaban allí. Fotos, documentos, grabaciones, pruebas de una corrupción sistémica que nunca salió a la luz. Nombres de jueces, políticos, empresarios, muchos aún activos, algunos en posiciones aún más poderosas hoy. Mi teléfono sonó, haciéndome saltar. Número desconocido. Contesté con hesitación. Elena. La voz del otro lado era grave, masculina, vagamente familiar. No digas mi nombre, estás en peligro. ¿Quién es? Susurré, aunque estaba casi segura. Un viejo amigo, alguien que estaba de tu lado en el caso Monteiro. La voz dudó. Necesitamos hablar, pero no por teléfono. Mañana, mediodía, Alameda Central, cerca de la estatua principal. La llamada fue terminada antes de que yo pudiera responder. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Ricardo Novaes, el fiscal que me había apoyado en el caso Monteiro, antes de también ser amenazado y transferido a un pueblito en el interior. Él también había abandonado la lucha, como yo. Pero, ¿por qué buscarme ahora? Pasé la noche en vela, pensando. A la mañana siguiente, cuando Miguel despertó, le dije una mentira, que necesitaba ir al centro a resolver asuntos relacionados con el proceso. Él se ofreció a ir conmigo, pero insistí en que se quedara con Sofía. ¿Está pasando algo, mamá?, preguntó él, preocupado. Estás extraña desde ayer. Nada de qué preocuparse, mentí nuevamente, odiándome por eso. Solo nerviosa con el avance del proceso. Llegué a la Alameda Central 20 minutos antes de lo acordado. El lugar estaba abarrotado, como siempre. Elegí una banca con buena vista de la estatua principal y esperé, observando cuidadosamente a cada persona que pasaba. Puntualmente al mediodía, un hombre de cabello gris y traje sencillo se sentó a mi lado. Tardé algunos segundos en reconocer a Ricardo Novaes. Había envejecido mucho, el rostro marcado por arrugas profundas, los hombros encorvados. «Elena», murmuró, sin mirar directamente hacia mí. «No tenemos mucho tiempo». «¿Por qué me buscaste, Ricardo? ¿Qué está pasando?» Él suspiró profundamente. «Te vi en las noticias ayer. El águila de la justicia regresa, están diciendo. Y no fui el único que te vio». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Quién más?» «Gustavo Mendonça». El nombre cayó como una bomba. Gustavo había sido el brazo derecho de Monteiro, su abogado, el hombre que orquestó toda la operación para destruirme 30 años atrás. Un hombre cruel, calculador, al que no le importaban los medios con tal de alcanzar sus fines. «¿Aún está activo?», pregunté, sintiendo la boca seca. Ricardo asintió gravemente. «Más que nunca». Después de que Monteiro murió, él tomó el control de todo. La red de corrupción, los negocios ilegales, todo, y ahora es prácticamente intocable. Algo hizo clic en mi mente. Alto, elegante, alrededor de los 60 años, Ricardo me miró sorprendido. «¿Lo viste?» «Ayer en el juzgado, con mi nuera». Su rostro palideció.
Dios mío, Elena, no es coincidencia. Debe estar usando a tu nuera para llegar hasta ti. Las piezas comenzaron a encajar. El cambio repentino de Carla, el divorcio, el intento de tomar la casa de Miguel, no era solo codicia o crueldad, era una operación cuidadosamente orquestada por Gustavo Mendonça. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora, después de tantos años? Ricardo, esto no tiene sentido. ¿Por qué le importaría a Gustavo lo que yo haga ahora? El caso Monteiro está muerto y enterrado hace décadas. Ricardo se inclinó más cerca. No lo está. Hace 2 meses, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comenzó una investigación sobre lavado de dinero internacional. Están siguiendo el mismo rastro que tú encontraste 30 años atrás, solo que ahora a una escala mucho mayor. Mi corazón dio un salto, y las pruebas que yo tenía serían suficientes para derribar no solo a Gustavo, sino a la mitad del poder judicial de la capital y a varios políticos poderosos. Ricardo miró nerviosamente a su alrededor. Gustavo debe haber descubierto que guardaste copias, y ahora que reapareciste públicamente, él quiere asegurarse de que no voy a entregarlas. Completé, sintiendo un nudo en el estómago. Exactamente. Está usando a tu nuera para atacarte, Elena. Probablemente la encontró por casualidad, pero cuando descubrió quién era ella, la transformó en un arma contra mí y mi hijo. Mi voz se quebró. ¿Y ahora? ¿Aún tienes las pruebas? Asentí lentamente. Entonces, tienes 2 opciones, dijo Ricardo, su rostro una máscara de seriedad. Entregar todo al FBI, que está coordinando la investigación con la Policía Federal, o destruirlo todo y esperar que Gustavo crea que ya no eres una amenaza. ¿Y si entrego las pruebas? Tú y tu familia necesitarán protección. Los testigos contra personas como Gustavo tienen un historial pobre de supervivencia. Nos quedamos en silencio por unos momentos. La plaza continuaba su ritmo normal a nuestro alrededor. Personas apuradas, vendedores ambulantes, niños corriendo. Un mundo ajeno al drama que se desarrollaba en nuestra pequeña banca. Necesito pensar, dije finalmente, y necesito proteger a Miguel y Sofía. Ricardo asintió, levantándose. Usa este teléfono para contactarme, dijo, deslizándome discretamente un celular prepago. Es seguro. Y Elena, ten cuidado. Gustavo no es el tipo de hombre que se rinde fácilmente. Observé a Ricardo alejarse entre la multitud, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. 30 años atrás, había elegido la seguridad de Miguel en detrimento de la justicia. Ahora, estaba nuevamente ante el mismo dilema, solo que esta vez, la amenaza ya estaba dentro de nuestra casa, en la forma de Carla y su nuevo novio. Cuando regresé a casa, encontré a Miguel en el balcón, jugando a las cartas con Sofía. Al verme, su rostro se iluminó. «¿Cómo te fue en el centro, mamá?», preguntó. «Productivo», respondí vagamente. «Miguel, necesitamos hablar. Sobre Carla». Él suspiró, la sonrisa desapareciendo. «¿Descubriste algo nuevo?» «Sofía, cariño», me dirigí a mi nieta. «¿Puedes ir por ese pastel de chocolate a la cocina para nosotros?». La niña asintió alegremente y corrió adentro. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, me senté al lado de Miguel. «Hijo, ¿llegaste a conocer al nuevo novio de Carla? ¿Gustavo?». Miguel frunció el ceño. «Solo de vista». «¿Por qué? ¿Sabes a qué se dedica? ¿De dónde lo conoce?». Carla dijo que es empresario, dueño de constructoras o algo así. Lo conoció en una fiesta de trabajo, creo. Miguel me miraba confuso. «Mamá, ¿qué está pasando?». Hesité. Contarle toda la verdad a Miguel significaría involucrarlo en un peligro que no pedía ni merecía. Pero mantenerlo en la oscuridad podría ser aún más peligroso. «Miguel, ¿recuerdas que te conté que abandoné la abogacía para dedicarme a ti?». Él asintió. No fue toda la verdad. Abandoné porque estábamos siendo amenazados a causa de un caso que yo estaba investigando. Un caso de corrupción que involucraba a personas muy poderosas. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. ¿Y qué tiene eso que ver con Carla? El hombre con quien ella está ahora,
Gustavo Mendoza, era parte de ese esquema de corrupción. Y creo que él está usando a Carla para llegar hasta nosotros, especialmente ahora que volvía a aparecer públicamente. Miguel palideció. Dios mío, ¿crees que Carla sabe esto? ¿Que ella nos está traicionando conscientemente? Suspiré. No sé, hijo. Puede estar siendo manipulada o puede ser cómplice. De cualquier forma, estamos en peligro. En ese momento, Sofía regresó con un plato de pastel, una sonrisa inocente en su rostro. Miguel y yo intercambiamos una mirada preocupada. Nuestra pequeña familia, que acababa de ganar una batalla en el juzgado, ahora enfrentaba una amenaza mucho mayor. Y yo sabía que, esta vez, no podía simplemente huir y empezar de nuevo. Esta vez necesitaría enfrentar a los fantasmas de mi pasado de una vez por todas. El día siguiente a mi conversación con Ricardo amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara la tormenta que se formaba en nuestra vida. Después de una noche sin dormir, tomé una decisión. No huiría más. Era hora de enfrentar a Gustavo Mendoza y acabar con esta amenaza de una vez por todas. Miguel, llamé a mi hijo mientras él tomaba café. Necesito que tú y Sofía pasen algunos días en casa de la tía Marcia. Miguel me miró perplejo. ¿Por qué? ¿Qué estás planeando, mamá? Es solo una precaución, respondí, tratando de sonar casual mientras preparaba el café. Las cosas pueden complicarse en los próximos días, y prefiero que ustedes estén lejos. Miguel puso la taza en la mesa con fuerza. Ya no somos niños, mamá. No voy a huir y dejarte enfrentar esto sola. Miguel, por favor, mi voz falló. No es por mí, es por Sofía. Ella necesita estar segura. Él dudó mirando a su hija que jugaba inocentemente en la sala. Finalmente, asintió. Está bien. Llevaré a Sofía con la tía Marcia, pero regresaré de inmediato. No, tú. No discutas, mamá. Me interrumpió una firmeza en su voz que me recordó a su padre en sus raros momentos de valor. Tú sacrificaste todo por mí. No voy a dejarte sola ahora. Tragué saliva, sintiendo una mezcla de orgullo y miedo. Mi hijo había crecido más de lo que yo me daba cuenta. Acepté a regañadientes. Después de que Miguel salió con Sofía, fui a mi cuarto y recuperé la memoria USB. La conecté al portátil y comencé a organizar las pruebas metódicamente, como en los viejos tiempos de la abogacía. Separé documentos, fotos, grabaciones, todo lo que pudiera ser útil para la investigación del FBI. Hice copias y las almacené en diferentes dispositivos, incluyendo una cuenta de correo electrónico anónima que creé especialmente para eso. El teléfono prepago que Ricardo me había dado sonó. Era él. Elena, conseguí contacto con el agente del FBI responsable de la investigación. Quiere reunirse contigo esta noche. ¿Dónde? En el Hotel Continental, a las 8 p.m., cuarto 512. Ve sola y no le digas a nadie. Estaré allí, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. La tarde pasó lentamente. Miguel regresó según lo prometido, y pasamos las horas siguientes revisando los documentos juntos. Le conté todo sobre el caso Monteiro, sobre las amenazas, sobre por qué realmente abandoné la abogacía. Él escuchó en silencio, sus ojos abriéndose de par en par, ocasionalmente con las revelaciones. «¿Por qué no me lo contaste antes?», preguntó cuando terminé. «Quería protegerte», respondí sinceramente. «Quería que tuvieras una vida normal, sin miedo». Miguel negó con la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. «Renunciaste a todo por mí. Tu carrera, tu identidad, todo». «Y lo haría de nuevo», respondí, sosteniendo su mano. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, Miguel». A las 7:30 p.m. salí para encontrarme con el agente del FBI. Miguel insistió en acompañarme hasta el hotel, a pesar de la dificultad con las muletas. Lo dejé en el vestíbulo, prometiendo volver en una hora. Subí hasta el 5º piso, mi corazón latiendo fuerte. El pasillo estaba desierto y silencioso. Me detuve frente al cuarto 512 y llamé suavemente. Nadie respondió.
Llamé de nuevo, más fuerte. Silencio. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo andaba mal. Intenté el picaporte y, para mi sorpresa, la puerta no estaba cerrada. La abrí lentamente, preparada para retroceder si era necesario. El cuarto estaba oscuro. Tanteé la pared en busca del interruptor y encendí la luz. Lo que vi me hizo congelar. Ricardo estaba tirado en el suelo, un charco de sangre extendiéndose bajo su cuerpo. Corrí hacia él, pero un rápido toque en su cuello confirmó mi temor. No había pulso. Ricardo estaba muerto. Antes de que pudiera procesar el horror de la escena, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente. Gustavo Mendonça estaba parado en la puerta del baño, una sonrisa fría en su rostro envejecido, pero aún cruel. Elena Vieira, dijo lentamente, saboreando mi antiguo nombre. O debo decir, Águila de la Justicia. ¿Cuánto tiempo? Me levanté lentamente, manteniendo los ojos fijos en él. No había señal de arma, pero eso no significaba que no estuviera armado. Gustavo, respondí, manteniendo mi voz firme a pesar del miedo. ¿Por qué no me sorprende que estés detrás de todo esto? Él se rió, un sonido áspero y sin humor. Los viejos hábitos son difíciles de abandonar, al igual que las viejas amenazas. Sus ojos se entrecerraron. Debiste haber permanecido olvidada, Elena. Y tú deberías estar en la cárcel, repliqué, junto con todos los jueces y políticos que tú y Monteiro compraron. Gustavo dio algunos pasos por el cuarto, rodeándome como un depredador. Carlos era un visionario, ¿sabías? Construyó un imperio, y cuando murió, me lo dejó todo, excepto un problema. Tú y tus malditas pruebas. ¿Entonces ese es eso? Después de todos estos años, ¿aún temes que yo exponga tus crímenes? No es miedo, Elena. Es prudencia. Los americanos están investigando, husmeando por ahí. Si te encuentran, si descubren lo que sabes. Dejó la frase en el aire. No puedo permitirlo. Di un paso hacia la puerta, calculando mis posibilidades. ¿Qué quieres, Gustavo? Pregunté, ganando tiempo. ¿Las pruebas? Ya no las tengo. Destruí todo hace años. Sus ojos brillaron peligrosamente. Ambos sabemos que eso es mentira, Elena. Siempre fuiste demasiado meticulosa como para no tener un seguro. Se acercó más. ¿Dónde están las pruebas? Lejos de tu alcance, respondí. Y si algo me sucede, serán entregadas automáticamente a las autoridades. Era un farol, pero mi única oportunidad. Gustavo dudó, sopesando mis palabras. Siempre la misma jugadora inteligente, murmuró. Pero olvidas que ahora tengo una ventaja que no tenía antes. ¿Cuál? Tu hijo y tu nieta. Su sonrisa se ensanchó al ver el pánico en mi rostro. Oh, no te preocupes, están bien, por ahora. Pero vas a entregarme todas las pruebas, o la próxima persona en el suelo será tu precioso Miguel. Mi sangre se heló. Si los tocas, eso depende enteramente de ti, Elena. Sacó un celular del bolsillo. Una llamada, es todo lo que necesito hacer. Estaba acorralada. Si entregaba las pruebas, no habría garantía de que Gustavo nos dejaría en paz. Ciertamente me mataría, como mató a Ricardo. Pero si me negaba, Miguel y posiblemente Sofía estarían en peligro inmediato. En ese momento, escuché un ruido en el pasillo. Pasos, voces. Gustavo también escuchó y se giró rápidamente hacia la puerta. Fue el momento de distracción que yo necesitaba. Con un movimiento rápido que no sabía que aún poseía a mis 60 años, avancé sobre él. No era una mujer fuerte, pero la adrenalina y la desesperación me dieron fuerza suficiente para empujarlo contra la pared. Su celular cayó al suelo. Lo pateé lejos y corrí hacia la puerta. Gustavo se recuperó rápidamente y vino detrás de mí, agarrando mi brazo con fuerza. «¡No vas a ir a ninguna parte!», gritó, su rostro contorsionado de rabia. Luchamos brevemente. Yo intentaba soltarme mientras él intentaba arrastrarme de vuelta al cuarto. Fue cuando escuché una voz familiar. «¡Suelta a mi madre!». Miguel estaba en el pasillo, apoyado en sus muletas, el rostro pálido pero determinado.
A su lado, para mi completa sorpresa, estaba el juez Alberto Méndez. Gustavo se congeló, sus ojos abriéndose de par en par al ver a Alberto. «Méndez», susurró, «¿qué demonios estás haciendo aquí?» Alberto avanzó, su postura imponente a pesar de la edad, haciendo lo que debía haber hecho 30 años atrás Mendonça. Mi conciencia finalmente habló más alto que mi miedo. Por un momento, no entendí lo que estaba pasando. Entonces, la realidad me golpeó. Alberto había sido uno de los jueces comprados por Monteiro y Gustavo. Era por eso que había archivado mi caso contra Monteiro tantos años atrás. «Tú...» comencé, pero no pude terminar la frase. Alberto me miró con vergüenza en los ojos. «Cuando te vi en el juzgado ayer, Elena, supe que era mi oportunidad de redención. Tu hijo me buscó hoy, preocupado. Me contó sobre tu reunión sospechosa. Vine de inmediato». Gustavo se rió amargamente. «¿Entonces vas a volverte contra mí ahora, Alberto? ¿Después de todos estos años aceptando mi dinero? Hipócrita». «Es tarde para mí», respondió Alberto con calma, «pero no para hacer lo correcto». Sacó su celular del bolsillo. «La policía está en camino, Gustavo. Se acabó». Gustavo miró a su alrededor, como un animal acorralado. Entonces, en un movimiento desesperado, me empujó con fuerza y corrió en dirección a las escaleras de emergencia. Alberto intentó interceptarlo, pero Gustavo fue más rápido y desapareció por la puerta de las escaleras. Miguel se acercó rápidamente, apoyándose en sus muletas, y me abrazó. «Mamá, ¿estás bien? Me preocupé cuando tardaste. El juez Méndez apareció en el hotel preguntando por ti y...» «Estoy bien», respondí, aún temblando. «Pero Ricardo...» Señalé el cuarto, donde el cuerpo de mi antiguo amigo yacía. Alberto fue hasta allí y regresó con el rostro grave. «Necesitamos llamar a la policía de inmediato. Y tú necesitas contar todo, Elena, todo». En los minutos siguientes, el hotel se llenó de policías. Fuimos llevados a la delegación, donde pasé horas prestando declaración, entregando las pruebas que había guardado por tanto tiempo, explicando cada conexión, cada crimen que había descubierto 3 décadas atrás. El delegado que me escuchaba parecía cada vez más atónito con las revelaciones. «Señora Elena», dijo finalmente, «esto es mucho más grande de lo que imaginábamos. Voy a necesitar involucrar a la Policía Federal y a la Fiscalía, y usted y su familia necesitarán protección». Miré a Miguel, que había permanecido a mi lado durante toda la declaración, y sentí una ola de amor y gratitud por su apoyo. Aún herido, aún enfrentando sus propios desafíos, él estaba allí, fuerte como una roca. «¿Qué sucede ahora?», pregunté al delegado. «Gustavo Mendonça ya está en la lista de buscados. Todas las salidas de la ciudad están siendo monitoreadas. No irá lejos». Hizo una pausa. «En cuanto a su nuera, Carla, necesitaremos interrogarla, determinar su nivel de implicación». Miguel suspiró pesadamente. «Ella probablemente no sabía nada, ¿verdad, mamá? Era solo una pieza en el juego de Gustavo». Puse mi mano sobre la suya. «Probablemente, pero eso no excusa lo que te hizo, hijo». Cuando finalmente fuimos liberados, ya era madrugada, policías nos escoltaron hasta casa, donde 2 agentes se quedarían de guardia hasta que Gustavo fuera capturado. La casa parecía extrañamente vacía sin Sofía, pero yo estaba aliviada de que ella estuviera a salvo con Marcia. Miguel y yo nos sentamos en el balcón, demasiado exhaustos para dormir, aún procesando todo lo que había sucedido. «Siento que te estoy conociendo de nuevo, mamá», dijo Miguel suavemente. «Toda esta historia, tú enfrentando a poderosos, siendo amenazada, renunciando a todo por mí, es surreal». Sonreí cansada. Nunca me arrepentí, ¿sabes?, de elegirte a ti en lugar de la carrera, en lugar de la justicia. Siempre fuiste mi prioridad. Él sostuvo mi mano. «¿Y ahora? Cuando todo esto termine...». Miré al cielo, donde las primeras luces de la mañana comenzaban a aparecer. «No sé.
Tal vez, por primera vez en 30 años, pueda finalmente ser quien realmente soy. Elena Vieira, el águila de la justicia. Y Elena Santos, tu madre. Ambas, sin tener que esconder una de ellas. Miguel sonrió. Me gusta esa idea. Sofía adorará saber que su abuela es una especie de superheroína retirada. Me reí, sintiendo un peso salir de mis hombros. El peligro aún no había pasado, pero por primera vez en décadas sentí esperanza verdadera. No solo de sobrevivir, sino de vivir plenamente, sin miedo, sin secretos, y, tal vez, de finalmente hacer justicia. Los días que siguieron fueron un torbellino. La noticia de la detención del juez Alberto Méndez, que se entregó voluntariamente para colaborar con las investigaciones, y la cacería de Gustavo Mendonça acapararon los titulares de todos los periódicos. Mi nombre, que había sido olvidado por 3 décadas, resurgió con fuerza total. Águila de la Justicia regresa y desmantela esquema de corrupción que sobrevivió por 30 años. Reporteros rodeaban nuestra casa día y noche, mantenidos a distancia por los policías que nos daban seguridad. Miguel, Sofía y yo vivíamos prácticamente aislados, saliendo solo para declaraciones o cuando era absolutamente necesario. Al 4.º día después de los eventos en el hotel, recibimos la noticia. Gustavo Mendonça había sido capturado intentando huir a Paraguay. La ola de alivio que sentí fue indescriptible. Por primera vez en días, dormí sin pesadillas. A la mañana siguiente, fui llamada para una declaración formal en la Policía Federal. Allí, encontré un equipo de investigadores mexicanos y 2 agentes del FBI que habían volado especialmente a la Ciudad de México después de que las pruebas que proporcioné llegaron a Washington. Señora Vieira, dijo el agente americano, un hombre de mediana edad con acento marcado. Las pruebas que usted conservó son el eslabón que faltaba en nuestra investigación. Usted acaba de ayudarnos a desmantelar una de las mayores redes de lavado de dinero de las Américas. 30 años después, comenté con una sonrisa triste, supongo que más vale tarde que nunca. La delegada de la Policía Federal, una mujer de mirada firme llamada Doctora Renata, añadió. Basándonos en sus pruebas y en la colaboración del juez Méndez, ya conseguimos órdenes de arresto para 3 magistrados, 2 fiscales y un senador. Esto es solo el comienzo. ¿Y qué hay de Carla?, pregunté, pensando en Miguel y Sofía. Mi nuera. La doctora Renata consultó algunas anotaciones. Se comprobó que ella no tenía conocimiento de las actividades criminales de Gustavo Mendonça. Él la manipuló como hizo con tantos otros. Sin embargo, hizo una pausa, mirándome directamente. Las grabaciones que usted proporcionó, donde ella instruye a la menor a mentir en el tribunal, configuran delito de alienación parental. Responderá por ello. Asentí, con sentimientos encontrados. No le deseaba mal a Carla, a pesar de todo. Había herido a Miguel profundamente, intentado quitarnos nuestro hogar, pero en el fondo era solo otra víctima de Gustavo, manipulada por promesas de una vida lujosa. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a Miguel y Sofía en el balcón. Mi nieta corrió a abrazarme tan pronto me vio. «Abuela, papi dijo que eres una heroína, que atrapaste a hombres malos». Me reí, abrazándola con fuerza. No soy exactamente una heroína, cariño. Solo hice lo que tenía que hacerse. Miguel sonrió, apoyado en sus muletas. Para nosotros lo eres. Siempre lo has sido. Esa noche, mientras Sofía dormía, Miguel y yo conversamos largamente sobre el futuro. Las investigaciones continuarían por meses, tal vez años. Nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Estoy pensando en volver a la abogacía, le confesé, casi avergonzada por admitir ese deseo a mis 60 años. Reactivar mi licencia. Miguel asintió, sin sorpresa. Sabía que dirías eso. Vi cómo tus ojos brillaban en el tribunal, mamá. Era como si hubieras reencontrado una parte perdida de ti misma. Es una locura, ¿verdad? A mi edad, empezar de nuevo.
Él sostuvo mi mano. Nunca es tarde para ser quien realmente eres, mamá. Tú me enseñaste eso. 3 meses después, recibí la noticia que cambiaría una vez más el curso de mi vida. La Fiscalía, reconociendo mi papel crucial en el desmantelamiento del esquema de corrupción, me invitó a integrar una fuerza de tarea especial como consultora. No era exactamente volver a la abogacía, pero era un reconocimiento del águila de la justicia que pensé haber enterrado décadas atrás. Acepté de inmediato. Mi primer día en la nueva función coincidió con la audiencia final del divorcio de Miguel y Carla. La guarda de Sofía había sido definitivamente concedida a Miguel, con derecho a visitas supervisadas para Carla después de que ella cumpliera servicio comunitario por el intento de alienación parental. Cuando entré en el tribunal esa mañana, ya no era la madre desesperada tratando de proteger a su hijo. Era Elena Vieira, el águila de la justicia, con la cabeza erguida, sin miedo a mostrar quién realmente era. El caso fue rápido. La nueva juez, una mujer joven y seria, confirmó la sentencia anterior. La casa permanecería íntegramente con Miguel, y él tendría la guarda de Sofía. Carla, sentada al otro lado de la sala, parecía una sombra de la mujer arrogante que había sido meses antes. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y vi arrepentimiento en sus ojos. Cuando salimos del juzgado, una mujer joven se me acercó tímidamente. Parecía tener poco más de 20 años. Cargaba un folder lleno de papeles y me miraba con admiración mal contenida. «¿Señora Vieira?» Disculpe molestarla. Mi nombre es Julia. Soy estudiante de Derecho y... Bueno, su historia me inspiró profundamente. Ella dudó, nerviosa. Estoy escribiendo mi tesis sobre mujeres que desafiaron sistemas corruptos en la justicia mexicana. ¿Usted aceptaría concederme una entrevista? Miré a aquella joven, viendo en ella el reflejo de lo que yo había sido décadas atrás. Llena de ideales, determinada a hacer la diferencia. La Elena Vieira que nunca realmente murió, solo esperó pacientemente por su momento de renacer. Sería un honor, respondí sonriendo. A la semana siguiente, recibí otra llamada inesperada. Era la barra de abogados, invitándome a dar una conferencia sobre ética jurídica para nuevos abogados. Al colgar, sentí una emoción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Propósito renovado. Miguel notó el cambio en mí de inmediato. Mientras cenábamos, comentó: «Pareces más joven, mamá. Tus ojos están diferentes». «¿Cómo que diferentes?» «Vivos, brillantes, como si hubieran recuperado algo que perdieron hace mucho tiempo». Sonreí sabiendo que él tenía razón. «Sabes, por 30 años viví solo como tu madre, y fue la mejor parte de mi vida, no me malinterpretes. Pero había una parte de mí que estaba dormida, esperando». «El águila de la justicia», completó él. «Sí, y ahora por primera vez siento que puedo ser las dos, tu madre y la abogada que siempre fui en el fondo de mi corazón, sin tener que elegir, sin tener que sacrificar una por la otra». Miguel asintió, pensativo. «Creo que entiendo. Es como me siento con el accidente». Miró sus piernas, a las muletas apoyadas en la silla a un lado. Al principio, pensé que había perdido todo. Mi movilidad, mi independencia, mi matrimonio. Pero ahora veo que gané mucho también. Una nueva perspectiva, una nueva fuerza. «Y Sofía», añadí, mirando a mi nieta que jugaba en la sala. «La tienes por completo ahora». «Exactamente. A veces necesitamos perder algo para encontrar algo aún más valioso». Un mes después de la audiencia final, estacioné mi auto frente a un edificio que no visitaba desde hacía 3 décadas, la sede de la barra de abogados. Venía a regularizar mi situación, a reactivar oficialmente mi licencia para ejercer. La joven asistente me miró con curiosidad cuando mencioné mi nombre. «¿Elena Vieira? ¿El águila de la justicia?» Sonreí, sin más vergüenza al escuchar ese apodo. «Sí, soy yo». «Es un honor conocerla, señora.
Mi madre siempre hablaba de usted. Ella también es abogada. Mientras llenaba los formularios necesarios, reflexioné sobre cómo la vida da vueltas. 30 años atrás, dejé este lugar con el corazón pesado, creyendo que nunca volvería. Hoy, regresaba no como una derrotada, sino como una sobreviviente. De camino a casa, me detuve frente a la obra donde Miguel había sufrido su accidente. El lugar ahora albergaba un edificio comercial casi concluido. Pensé en cómo aquella tragedia había desencadenado una serie de eventos que, aunque dolorosos, acabaron liberándonos. A Miguel del matrimonio tóxico con Carla y a mí de los fantasmas del pasado. Cuando llegué a casa, Sofía corrió a mi encuentro con un dibujo en la mano. «Mira lo que hice en la escuela, abuela». Era un dibujo infantil de una mujer con capa, volando como un águila sobre una ciudad. En letras de colores, ella había escrito «Mi abuela, la superheroína». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Abracé a Sofía con fuerza, sintiendo una profunda gratitud por el camino que la vida había trazado para mí. Un camino lleno de desafíos y renuncias, pero también de amor, valor y, finalmente, redención. Esa noche, sentada en el balcón con Miguel, observando las estrellas, pensé en todos los acontecimientos de los últimos meses. En cómo aquel momento en el tribunal, cuando el juez me reconoció con asombro, había sido el punto de inflexión para una nueva fase de mi vida. «¿En qué estás pensando, mamá?», preguntó Miguel, notando mi silencio. «En lo curioso que es el destino», respondí. Cuando entré en aquel tribunal por primera vez, estaba aterrorizada, pero al mismo tiempo había una parte de mí que sabía que era hora de dejar de huir, de enfrentar mi pasado de una vez por todas. ¿Y valió la pena? Lo miré, mi hijo, mi mayor orgullo, y más allá de él, a la sala donde Sofía dormía tranquilamente. Nuestra casa, nuestro hogar seguro, permanecía intacto. Y dentro de mí, el águila de la justicia volaba de nuevo, libre después de décadas de reclusión. «Cada segundo», respondí con convicción, «cada segundo». 1 año había pasado desde aquella primera audiencia que cambió nuestras vidas para siempre. El verano llegó con fuerza total a la Ciudad de México, transformando nuestros días en una sucesión de cielos azules y noches estrelladas. Nuestra casa, que casi perdimos, se convirtió en un símbolo de nuestra resistencia, de nuestra capacidad de superar las mayores adversidades. Miguel progresó significativamente en la fisioterapia. Aunque aún usaba un bastón para distancias mayores, lograba caminar sin apoyo dentro de casa, para alegría de Sofía, que celebraba cada pequeño avance como si fuera una gran victoria. En cuanto a mí, Elena Vieira, el águila de la justicia, renací de las cenizas como un ave fénix. Mi colaboración con la fuerza de tarea de la Fiscalía llevó a la detención de más de 20 personas involucradas en el esquema de corrupción. Jueces, abogados, empresarios, ninguno escapó cuando las pruebas que guardé por 30 años salieron a la luz, complementadas por las declaraciones de Alberto Méndez y otros que decidieron colaborar a cambio de reducción de pena. Gustavo Mendonça fue condenado a 30 años de prisión por homicidio, corrupción activa, lavado de dinero y asociación delictuosa. Su imagen en el tribunal, cabizbajo y derrotado, contrastaba con el hombre arrogante que me había amenazado en el hotel aquella fatídica noche. En una mañana de sábado particularmente calurosa, yo preparaba el desayuno cuando el timbre sonó. Miguel, que leía el periódico en el balcón, me miró con una ceja levantada. No esperábamos visitas. Al abrir la puerta, me congelé. Carla estaba parada en el umbral, pálida y visiblemente más delgada que la última vez que la había visto en el tribunal. Vestía ropa sencilla, sin los adornos lujosos que solía lucir cuando aún estaba casada con Miguel. «Elena», dijo, la voz temblorosa, «sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba venir». Hesité. Una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, después de todo el sufrimiento que causó a Miguel y Sofía. Pero otra parte
Tal vez la abogada en mí, que siempre buscó la verdad por encima de todo, quería escuchar lo que tenía que decir. «Adelante», dije finalmente, abriendo espacio. Ella dio 2 pasos hacia adentro y se detuvo, insegura. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en las fotos familiares, en los juguetes de Sofía esparcidos, en las muletas de Miguel apoyadas en una esquina, rara vez usadas ahora. Miguel apareció en la puerta del balcón, apoyado en su bastón. Su rostro se transformó al ver a Carla, no en rabia o rencor, como yo esperaría, sino en una serenidad sorprendente. «Carla», dijo, sin emoción. «¿Qué haces aquí?» Ella respiró hondo, como si reuniera valor. «Vine a pedir perdón, a ustedes dos. Sé que probablemente no lo merezco, pero necesitaba intentarlo». Le señalé el sofá. «Siéntate». Ella obedeció, las manos temblando ligeramente al posarse en el bolso gastado que cargaba. Miguel se sentó en el sillón de enfrente y yo me posicioné a su lado, protectora como siempre. «Terminé mi servicio comunitario la semana pasada», comenzó Carla, mirando sus propias manos. «Fueron 6 meses trabajando con niños con discapacidad, niños como Miguel quedó después del accidente». Ella levantó los ojos, llorosos. Al principio lo odiaba. Pensaba que era injusto tener que estar allí por culpa de ustedes, pero entonces algo cambió. Vi a esos niños, algunos en situaciones mucho peores que la tuya, Miguel, y aún así felices, determinados, llenos de vida. Vi a sus padres, cómo luchaban a diario, cómo se dedicaban. Su voz se quebró. Y me di cuenta de lo horrible que fui, lo egoísta y cruel que fui cuando más me necesitabas. Miguel permaneció en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Carla continuó. Cuando conocí a Gustavo, estaba vulnerable, resentida con la vida, con el accidente, con todo. Él me mostró un mundo de lujo, de facilidad. Dijo que yo merecía más, que no necesitaba seguir atada a un hombre roto. Hizo una pausa, secándose una lágrima. Fueron sus palabras, no mías, pero yo le creí. Dejé que me transformara en una persona que ya no reconozco. «¿Por qué nos estás contando esto ahora?», pregunté directamente, manteniendo mi voz neutra. Carla abrió el bolso y sacó un sobre. «Porque quiero que sepan la verdad, toda la verdad. Encontré esto entre las cosas que Gustavo dejó en el apartamento donde estábamos viviendo». Extendió el sobre hacia Miguel, que lo tomó con cautela. Dentro había fotos. Miguel antes del accidente, Sofía en la escuela, yo saliendo del mercado. Éramos claramente observados, seguidos. Había también una lista detallada con nuestros horarios, rutinas, lugares frecuentados. «Dios mío», murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Nos vigilaba desde hacía mucho tiempo. «Desde antes del accidente», confirmó Carla, su voz ahogada. Él planeó todo, Elena. El accidente de Miguel no fue un accidente». Miguel palideció, dejando caer las fotos al suelo. «¿Qué?». Carla se cubrió el rostro con las manos, sollozando abiertamente ahora. Gustavo conocía al capataz de la obra. Pagó para que el andamio fuera saboteado. Quería a Miguel incapacitado, vulnerable, para que yo pudiera ser fácilmente manipulada a dejarlo y, eventualmente, luchar por la casa. Un silencio pesado se apoderó de la sala. La revelación era tan monstruosa, tan calculada en su crueldad, que por un momento ninguno de nosotros pudo reaccionar. «¿Por qué?», preguntó Miguel finalmente, su voz poco más que un susurro. «¿Por qué nuestra casa era tan importante para él?». Carla se secó las lágrimas. No era la casa en sí, era la ubicación. La constructora de Gustavo estaba comprando todas las propiedades de la manzana para un gran proyecto. Su casa era la única que faltaba. Intentó comprarla legítimamente antes, pero ustedes nunca quisieron vender. Entonces decidió destruirnos, concluí, sintiendo una rabia fría crecer dentro de mí. Herir a Miguel,
manipularte a ti, todo para conseguir un pedazo de tierra. Carla asintió, avergonzada. Cuando lo descubrí, fue como despertar de una pesadilla. Me di cuenta de que había sido usada, que había traicionado a las personas que un día amé, por nada. Miguel se levantó, apoyándose en el bastón, y caminó hasta la ventana. Su perfil contra la luz del sol parecía esculpido en piedra. ¿Por qué no llevaste esto a la Policía Federal de inmediato? Tuve miedo, admitió Carla. Miedo de lo que Gustavo podría hacerme, a ustedes, a Sofía, incluso desde la prisión. Tiene conexiones en todas partes. Hizo una pausa. Pero después del servicio comunitario, después de ver lo que hice, ya no podía vivir con este secreto. Necesitaban saber la verdad. Miré las fotos esparcidas en el suelo. Cada imagen era una prueba de la obsesión enfermiza de Gustavo, de su determinación en destruirnos, pero también eran prueba de que él había fallado. Estábamos allí, aún juntos, aún de pie. ¿Qué quieres de nosotros, Carla?, pregunté directamente. ¿Perdón? ¿Reconciliación? Ella negó con la cabeza. No estoy aquí pidiendo nada, solo pensé que merecían saber la verdad. Dudó, luego añadió en voz baja. Y quería que Sofía supiera que, a pesar de todo, la amo, que nunca dejé de amarla, incluso cuando hice todo mal. Miguel finalmente se giró de la ventana. Su rostro estaba sereno, aunque sus ojos reflejaban el dolor de la traición recién descubierta. Sofía está en casa de una amiga hoy, pero podemos hablar sobre un nuevo arreglo para tus visitas, sin supervisión tal vez. Carla lo miró con sorpresa. ¿Después de todo lo que hice? ¿Después de lo que acabo de contar? Fuiste manipulada, respondió Miguel con calma. Como todos lo fuimos, de una forma u otra. La diferencia es que tuviste el valor de admitir tus errores y buscar redención. Me miró. Mi madre me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, para ser quienes realmente somos. Reconocí mis propias palabras, dichas a él meses atrás. La sabiduría circular de la vida, pasando de madre a hijo y volviendo. Carla nos dejó 1 hora después, con la promesa de llevar formalmente sus descubrimientos a la Policía Federal. Miguel y yo nos quedamos en el balcón, procesando todo lo que habíamos aprendido. ¿Cómo te sientes?, pregunté, observando su perfil contra el sol de la tarde. Extraño, respondió él honestamente. Saber que mi accidente fue planeado, que alguien deliberadamente quiso herirme de esa manera, es difícil de procesar. Puse mi mano sobre la suya. Lo siento mucho, Miguel. Él negó con la cabeza. No lo sientas. Como le dije a Carla, todos fuimos manipulados. Pero míranos ahora. Sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. Estoy caminando de nuevo. Tengo a Sofía conmigo. Tú recuperaste tu identidad, tu pasión. De cierta forma, Gustavo nos hizo más fuertes. Reflexioné sobre sus palabras. Era verdad. Las pruebas de los últimos meses habían forjado una nueva versión de nosotros mismos, más fuerte, más auténtica. La verdad, por dolorosa que fuera, nos había liberado. Esa noche, mientras Sofía dormía después de un día agotador jugando en casa de su amiga, tomé mi portátil y comencé a escribir. Las palabras fluían fácilmente, décadas de historias no contadas finalmente encontrando expresión. ¿Qué estás escribiendo?, preguntó Miguel, deteniéndose detrás de mí. Mis memorias, respondí. La historia del Águila de la Justicia, del caso Monteiro hasta ahora. Él sonrió. ¿Vas a contarlo todo, incluso las partes difíciles? Especialmente las partes difíciles, confirmé. La verdad completa, finalmente. 2 semanas después, recibimos otra visita inesperada. La doctora. Renata, la delegada de la Policía Federal, vino personalmente a informarnos que, basándose en las pruebas proporcionadas por Carla, Gustavo Mendonça enfrentaría nuevas acusaciones, intento de homicidio contra Miguel y conspiración. No volverá a ver la luz del día, garantizó. El imperio que construyó se está desmoronando por completo.
Cuando se preparaba para irse, me entregó un sobre oficial. La Fiscalía quisiera oficializar su posición en la Fuerza de Tarea, señora Vieira. Ya no como consultora, sino como fiscal especial para casos de corrupción. Su experiencia y conocimiento son invaluables para nosotros. Miré el sobre, sorprendida y emocionada. Era más de lo que jamás esperaría a mis 60 años. Una oportunidad no solo de retomar mi carrera, sino de elevarla a un nivel que ni en mis días más ambiciosos de juventud había imaginado. Es un honor, respondí, aceptando el sobre. Haré lo mejor que pueda. Cuando la doctora Renata salió, Miguel me abrazó con fuerza. Estoy tan orgulloso de ti, mamá. Y yo de ti, hijo, de todo lo que superaste, de cómo enfrentaste cada desafío. Esa noche, sentados en el balcón bajo un cielo estrellado, reflexioné sobre el increíble viaje que habíamos recorrido, de la desesperación a la esperanza, de la derrota a la victoria. Pensé en la joven abogada que fui un día, tan determinada a cambiar el mundo, en la madre que renunció a todo para proteger a su hijo, y ahora en la mujer que finalmente encontraba el equilibrio entre esas dos partes de sí misma. ¿Sabes qué es lo gracioso?, le dije a Miguel, contemplando las estrellas. Por años pensé que había perdido al águila de la justicia para siempre, que esa parte de mí había muerto cuando elegí ser solo tu madre. ¿Y no fue así? No. Solo se durmió, esperando el momento justo para despertar. Y cuando aquel juez me vio entrar en el tribunal, cuando sus ojos se abrieron de par en par en reconocimiento, fue como si el tiempo hubiera vuelto, como si yo nunca me hubiera ido realmente. Miguel sonrió. Creo que, en el fondo, siempre supe que había más en ti que solo doña Elena. La manera en que enfrentabas los problemas, cómo nunca aceptabas injusticias, cómo siempre sabías exactamente qué decir en situaciones difíciles. Tal vez no necesitemos elegir quiénes somos, reflexioné. Tal vez podamos ser muchas personas a la vez. Madre, abogada, amiga, guerrera. Heroína, completó Miguel con una sonrisa cariñosa. No olvides, heroína. Me reí, emocionada. ¿Sofía te contagió esa idea? En realidad fue al revés. Yo siempre supe que eras una heroína, mucho antes que ella. Abracé a mi hijo con fuerza, sintiendo una inmensa gratitud por la vida que teníamos ahora. Nuestra casa permanecía intacta, nuestra familia más fuerte que nunca. Las cicatrices, tanto las visibles en las piernas de Miguel como las invisibles en nuestras almas, no habían desaparecido, pero ya no dolían como antes. Se habían transformado en marcas de honor, testigos de nuestra resistencia. Y yo, Elena Vieira, el águila de la justicia, finalmente volaba de nuevo, libre y sin miedo, exactamente como debía ser. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allí.